Arriesgan sus vidas escapando de la guerra y de la persecución. Durante el último año, 330.000 personas han buscado asilo en Europa. Una cuarta parte han recibido protección. La Unión Europea ha elaborado una serie de nuevas directivas porque hay países como Grecia que no gestionan correctamente el proceso de asilo. Algunas imágenes de este reportaje de nuestro compañero Paul Hackett pueden herir su sensibilidad. Una de las islas europeas más bellas como destino turístico es a menudo un cementerio. Estos son los 7 cadáveres de un grupo de refugiados sirios procedentes de Turquía que alcanzaron en marzo la isla de Lesbos. Para aquellos que prueban suerte, su futuro al llegar a Grecia es incierto. Un país sacudido por la crisis económica cuyo sistema de asilo es un caos, incapaz de hacer frente a esta marea humana. Acabamos de estar con los que parecen ser unos 30 refugiados que un guardacostas dejó aquí, en Mitilini. No nos dejan grabar en el interior, así que nos resulta imposible saber cómo han sido acogidos, en qué condiciones y si han recibido comida, agua y alojamiento. Hablamos con algunos jóvenes afganos detenidos por el servicio de guardacostas. Dicen que han estado en huelga de hambre porque las autoridades no les han dado nada desde su llegada. Llevamos 35 días aquí y no nos han preguntado ni siquiera qué problema tenemos. ¿Y tú? Exactamente la misma situación. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿21? ¿También eres afgano? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? También 35 días. Algunas organizaciones que trabajan en Lesbos denuncian la pasividad de las autoridades locales. La realidad es que no hay condiciones, no hay un sistema de acogida para las personas que llegan a la isla. Sin un centro de acogida, los refugiados se sienten como una pelota de ping-pong entre la policía y los guardacostas que rechazan tramitar sus peticiones de asilo. Los responsables policiales insisten, necesitan más ayuda de la Unión Europea. No estoy en absoluto satisfecho, pero la policía griega no es responsable de esto. Las órdenes de la Fiscalía son que los guardacostas tienen que detener a estas personas, a los inmigrantes ilegales. Nosotros estamos muy implicados, pero es duro y diría que necesitamos más apoyo de la Unión Europea. El número de detenidos en alta mar en Grecia se ha multiplicado por 10 en el último año por el aumento de los controles en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Deben hacerse cambios radicales en Grecia. Tienen que empezar de cero o incluso de bajo cero. Quiero decir que no hay un procedimiento de asilo, no hay nada. Las autoridades aseguran que tienen en proyecto para este mismo año un nuevo centro de refugiados en la isla, pero son incapaces de decir cuándo será plenamente operativo. Me acompañan ahora en el debate la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, y el exsecretario de Interior británico, Charles Clarke, que sigue muy atento a los temas sobre inmigración y asilo. Gracias a los dos por estar con nosotros. Comisaria, ¿está avergonzada por lo que sucede en Grecia? Por supuesto, no es digno de Europa. Yo también he estado en Grecia muchas veces y he sido testigo del sufrimiento de la gente y de la incapacidad de la sociedad griega para gestionar este flujo. Y deberíamos, por supuesto, evitar estas condiciones en Europa. Esto está sucediendo ante sus ojos. Niños, familias víctimas de torturas que pasan detenidas hasta 18 meses en condiciones miserables. ¿No puede hacer nada la Unión Europea? Hacemos mucho, financiamos todo el sistema. Además, también ayudamos a las autoridades griegas a poner en marcha un plan integral para implementar un sistema de asilo que en realidad nunca ha existido y un sistema de controles fronterizos. Formamos a los policías de frontera, les ayudamos a que sepan que esa gente puede acceder al sistema, proporcionamos ayuda humanitaria. Europa está ayudando bien con dinero, bien con asistencia, también con agencias internacionales, aunque por supuesto la responsabilidad última es de Grecia.
Bien, si Grecia es la responsable última, ¿está Grecia cumpliendo sus deberes? Porque esto ha sido así durante años. Hay un problema estructural en los servicios públicos griegos, temas de envergadura. Desafortunadamente hemos visto la actitud del policía griego de su reportaje. Simplemente pasaba la pelota. No es bueno ir diciendo que esto no tiene que ver conmigo, es competencia de otros. El sistema griego tiene que asumir responsabilidades. Ahora tienen derecho, algo bastante razonable, para pedir todo tipo de ayuda al resto de la Unión Europea. Pero el punto de partida tiene que ser que el gobierno griego y su sistema sea eficiente y eficaz, que tome decisiones rápidas en los casos de asilo, porque el plazo, como el que usted cita, es absolutamente inaceptable. La gente precisa de decisiones rápidas y acertadas sobre quién tiene y quién no tiene derecho de asilo. Bien, si Grecia no está asumiendo su responsabilidad, cosa que parece clara porque esto sucede desde hace años, y si no controlan adecuadamente sus fronteras, ¿deberían ser expulsados de Schengen? Yo digo que pese a las imágenes que nos acaba de mostrar, su posición ha mejorado un poco en los últimos meses, pero ellos no se toman esto muy en serio. Personalmente diría que si no están preparados para asumir sus responsabilidades adecuadamente, deberían ser expulsados de Schengen. En junio entrarán en vigor las nuevas disposiciones del Sistema Europeo Común de Asilo. ¿Qué puede cambiar en Grecia? A corto plazo no habrá cambios porque Grecia tiene que implantar todo el sistema desde el principio y el proceso está en marcha, pero habrá muchos cambios a largo plazo para Grecia y para los demandantes de asilo porque ahora es como la lotería. Con el nuevo sistema y las nuevas directivas tendremos una normativa armonizada para la acogida con un procedimiento administrativo, con unos requisitos que, en consecuencia, harán que el sistema sea mucho más seguro, más transparente, mucho más humano y mucho más acorde con los derechos fundamentales. Pero esto que sucede en Grecia es también culpa de Europa, de la austeridad. No pueden contratar a nadie, los inmigrantes y los demandantes de asilo salen de Grecia ilegalmente porque allí no pueden registrar sus peticiones. Es un fallo. El sistema europeo falla y ha hecho que el trabajo de Grecia sea prácticamente imposible. Bien, sí y no. Como consecuencia de la austeridad les hemos aplicado excepciones, o sea que pueden contratar a personas para trabajar en el sistema de asilo y así están haciendo para diseñar un procedimiento de forma que esas personas puedan estudiar sus peticiones. 20 solicitudes por semana. Sí, son pocas, por supuesto. No estoy diciendo que sea suficiente, pero lentamente estamos poniendo en marcha un sistema, aunque hay mucho trabajo por hacer. En este momento hay un desacuerdo crónico entre los Estados miembros, particularmente al hablar de fronteras. Hay mucho antagonismo. ¿Considera que el principio de solidaridad hace que el sistema funcione? Es muy difícil. La inmigración está al frente de la agenda política porque hay gente temerosa de los nacionalismos. Partidos de la ultraderecha, algunos de los cuales en sus propios países han llegado a estar en el gobierno por un corto espacio de tiempo. Razón por la que no desean correr riesgos en este tema. Pienso que esto es ser corto de miras porque no afrontar el problema genera mayores riesgos que ocuparse de él. Lo que la gente en Europa quiere es un sistema que sea bien gestionado, que genere confianza y en el que se tomen rápidamente las decisiones adecuadas. ¿Va a llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los países que no quieran adherirse al sistema de asilo? Por supuesto, todavía no hemos tomado una decisión formal que votaremos en junio y pese a sufrir la mayor crisis económica desde la década de los 30 y pese al auge de todos estos movimientos populistas y xenófobos que nos han puesto las cosas muy difíciles, los Estados miembros ahora están de acuerdo. Siria es otra de las grandes preocupaciones, como explica un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Esperemos que no suceda, pero si se da el peor de los escenarios, con movimientos en masa hacia Europa, de gente que abandona Siria, ahora es el momento de abordar el tema y no cuando sea una realidad, una pesadilla en una Europa que no está preparada. Creo que tiene que darse una mayor flexibilidad, con más movilidad entre los países europeos, y esto es algo que hay que tener en cuenta ahora, incluso siendo una hipótesis y no cuando sea una realidad. Entonces será demasiado tarde. Si luego es demasiado tarde, ¿qué medidas concretas deberían adoptarse?
Estamos en diálogo permanente con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que sigue sobre el terreno todo cuanto sucede. Aunque por ahora hay muy pocos sirios que hayan llegado a Europa. Algunos llegan. Al principio del reportaje vimos los cadáveres de varios sirios en las playas griegas. Hay un flujo, unos 2 millones de personas han salido de Siria, pero menos de 40.000 están en Europa y estos están atendidos, tienen protección. Como regla general, los Estados miembros son reticentes a aceptar a demandantes de asilo. Las cifras del año pasado, pienso en unas 5.500 personas, de las que solicitaron asilo fueron aceptadas y realojadas en Europa frente a los 60.000 de Estados Unidos. ¿Por qué Europa se muestra tan reticente? Pienso que hay una confusión tremenda sobre la expresión demandante de asilo. La mayoría de la gente, en la mayoría de países, hay un absoluto desconocimiento de las circunstancias que explicamos en Siria o Afganistán, con personas que realmente huyen, que temen por sus vidas. Tenemos un deber que es proteger a estas personas en estas circunstancias. Aunque también hay un gran número de ciudadanos que solicitan entrar con una petición de asilo, procedentes de países que no están ahora en esta situación, pero que utilizan esta vía como alternativa al sistema de control de la inmigración. Y finalmente volvamos a referirnos a Siria. Deberíamos quitar a Grecia de la gestión del sistema si, como se espera, llegan miles de personas, si se da esta situación. No, si la cantidad aumenta y Grecia está realmente muy presionada por Siria, por supuesto que tendremos que discutir diferentes medidas de asistencia para paliar esta situación. De momento hay personas que llegan, aunque no en un gran número. La única cosa que puedo añadir es que al final pensar que vamos a dejar a Grecia fuera del sistema es como la filosofía de la desesperanza. Sobre todo, la mejor solución para Grecia es hacerse cargo y establecer un procedimiento de asilo justo y eficaz. Y la cuestión entonces será que la Unión Europea, a través de la Comisión o de los Estados miembros, cubra sus necesidades, y esta es la discusión, pero a condición de que el gobierno griego diga qué va a hacer realmente para gestionar esto, y pienso que el problema todavía radica allí. Muchas gracias por este debate tan interesante. En este último año, miles de sirios han llegado a Grecia. Únicamente 152 fueron capaces de solicitar asilo y solo dos personas obtuvieron el estatuto de refugiado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Debería Europa hacer más para ayudar a los refugiados y a países como Grecia? Participen en nuestras redes sociales. Volvemos dentro de un mes.